Es una mujer de rompe y rasga, directa, sincera y sin dobleces. Una política curtida con muchas batallas libradas a sus espaldas. Resumir su currículum sería complicado. Ha sido diputada, senadora, vicepresidenta de la Asamblea Regional. Es una mujer fuerte, ella dice que peleona, que va con la cabeza muy alta allá por donde pisa. En la actualidad desempeña el cargo de secretaria primera de la mesa de la Asamblea Regional y ocupa la presidencia de la Secretaría de Violencia de Género del PP Regional. Firme defensora de la mujer y la familia, hablaremos con ella de muchas cosas, ya que nuestra invitada de esta noche no elude ninguna pregunta, por incómoda que sea. Hoy visita el plató de Trivium Belén Fernández Delgado. 3 caminos, 3 rutas, gramática para comprender hechos, lógica para razonarlos y retórica para expresarlos. Son 3 de las 7 artes liberales relativas a la elocuencia, cuyo propósito es dar al hombre libre conocimiento y destreza. La confluencia de estas 3 artes da origen al Trivium. Buenas noches, bienvenidos a Trivium. Comenzamos nuestro programa de hoy saludando como siempre a mis compañeros María Eugenia Lozano. Maru, buenas noches. Buenas noches. Esther, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy está con nosotros en el plató una mujer de sobra conocida en la esfera política regional, Belén Fernández Delgado. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches a todas. Actualmente ocupa la Secretaría Primera de la Asamblea Regional y aparte se encarga, es la responsable dentro del PP Regional de la parcela que tiene que ver con violencia de género, igualdad, mujer, pero aparte ha sido vicepresidenta de la Asamblea, ha sido senadora, ha ocupado diferentes cargos en la administración regional y muchas más cosas. Una dilatada carrera política y la verdad es que cuando leemos su currículum lo primero que nos viene a la cabeza es que en su caso la política es una vocación. Yo creo que en casi todos los casos, la gente que no tiene vocación de servicio hacia los demás y decide entrar en política por otras causas, o no dura mucho o realmente se siente frustrada, porque yo creo que lo importante en la política es tener una vocación de servicio que en este caso mío personal pues responde a mi vocación de enfermera. Buenas noches, escuchándole, Belén, resulta curioso, imaginamos que no le tiene que hacer mucha gracia esas encuestas que se publican en el CIS que dicen que los políticos son el primer problema, uno de los primeros problemas de los ciudadanos en España. Bueno, mira, yo creo que el ataque indiscriminado a la clase política es un ataque al sistema de flotación del sistema democrático actualmente, ¿no? Porque, bueno, pues lo que se hace es cuestionar las actividades que realizamos las personas que hemos sido elegidas realmente por los ciudadanos, en unas listas, en unas elecciones, en una democracia. Entonces, independientemente de que se critique, como es natural, y eso es harina de otro costal, a los delincuentes, a los sinvergüenzas, a la gente que realmente es corrupta, o se está apropiando de lo ajeno o enriqueciendo o aprovechando por estar en política, yo creo que al lado de esa gente somos muchísimas las personas que nos levantamos cada día, desde hace muchísimo tiempo unos y desde hace menos otros, nada más que con la intención de sacar el país adelante y sobre todo de mejorar el bienestar de la gente, que es por lo que realmente casi todos nos dedicamos a la política. Claro, pero llegados a este momento, si hablamos por ejemplo del caso de Bárcenas, Luis Bárcenas, no ayuda para nada a esa imagen y a esa postura que mantienen algunos ciudadanos respecto a la clase política en este país. No, claro, si hablamos del caso Bárcenas, si hablamos del caso CIU, de lo que acaba de pasar con un señor tan honorable como Duran y Lleida, de lo que acaba de pasar con la familia Pujol, de lo que ha pasado anteriormente con el PSOE, del caso Faisán, en fin, podríamos hablar de miles de casos de corrupción desde que empezó la democracia hasta ahora, y claro, no sabemos los que habría antes de la democracia, evidentemente, porque una de las cosas que hemos conseguido gracias al sistema democrático es que haya libertad de prensa, que eso es una cosa que nos ayuda a todos a estar al día de lo que está pasando. El señor Bárcenas
evidentemente, si la justicia lleva razón, porque ahora mismo hay que hablar de presunto, porque teóricamente no está condenado y no nos podemos arriesgar a que mañana nos pongan una querella, ahí personalmente me parece un impresentable, un sinvergüenza y desde luego una persona que yo creo que el Partido Popular hasta ahora ha tratado de manera justísima a la gente que militaba en el propio partido, que ejercía un cargo público y que se ha demostrado que ha robado o incluso que ha cometido algún delito de cohecho o de prevaricación. Les ha apartado de las filas del Partido Popular y ha esperado que la justicia dicte sentencia, como aquí en la región tenemos varios casos, ¿no? Tanto en el Partido Popular como en el Partido Socialista. O sea que yo creo que es verdad que Bárcenas y gente como él hacen mucho daño a los partidos políticos. Roldán en su día, los señores del GAL, no podemos olvidarlo, en fin, 1000 casos, el tema de los Puyol ahora, realmente atacan directamente a la línea de flotación del sistema democrático y es una pena porque luego pagamos justos por pecadores. O sea, yo cuando todos los días veo que hay personas que nos levantamos de la cama por las mañanas para ir a un trabajo que no está lo suficientemente bien remunerado a pesar de lo que se piensa y que el único interés que tienes en ese trabajo es hacer cosas por los demás, pues te indignas de pensar que haya gente recibiendo sobres, teniendo 22 millones de euros, que no alcanzo ni a entender cuánto dinero es, en una cuenta en Suiza o en diferentes sitios. O sea que usted lleva razón. Pero es doloroso para nosotros. Belén, buenas noches. Lo primero, sus propios compañeros de partido, la portavoz hace unos días, fue muy rotunda al calificar la situación que se ha creado con el caso Bárcenas, al decir que si se comprueba todas las acusaciones, todos los indicios que se están comentando, lo que se siente es bochorno dentro del Partido Popular de Murcia y además también dijo que no dejaban de asombrarse ante las informaciones que aparecían y que era muy difícil seguir trabajando, como usted dice, levantándose por las mañanas con este tipo de informaciones. Usted que está dentro también del partido, ¿cuál es el sentimiento, si habla con sus compañeros ahora mismo dentro del Partido Popular, de la región de Murcia en concreto? Pues el sentimiento es, como decía la portavoz, de bochorno, de vergüenza, de incredulidad por una parte, no solo en el caso del señor Bárcenas, nosotros hemos tenido de compañero durante muchos años al señor Morales, con el caso Totem, y es que no nos lo podíamos creer, ¿no? Cuando llegó el momento de que realmente se detuviera al señor Morales y se le hiciera todo el proceso judicial, que está ahora en la cárcel, yo es una persona que quería muchísimo, que le tenía muchísimo afecto como compañero, y todos los que estábamos en la asamblea, incluso cuando él estuvo de asesor en la comunidad, y la verdad es que te quedas hecho polvo porque no puedes entender que alguien esté metiendo la mano en la caja de un dinero que es para utilizar en servicios públicos y más con la situación que hay ahora mismo en el país y que se esté enriqueciendo pues a costa de los que no nos estamos haciendo, ¿no? Entonces es una mezcla de indignación, vergüenza, enfado, o sea, se mezclan un montón de emociones, ¿no? Tristeza, porque te das cuenta también de que la ciudadanía generaliza en la actuación de una persona, de dos o de tres, a toda la clase política, con lo cual se deja de valorar lo que hay otras personas que están en política haciendo día a día, trabajando 16 horas al día, 17, se deja de valorar, por ejemplo, que tenemos un presidente de la comunidad que es una persona que tiene el sueldo más bajo de todos los presidentes de España. Tenemos la administración más barata de toda España, pero es que además de eso
es capaz de estar en un día en 5 cosas diferentes, a base de coger un vuelo por la mañana para ir a Bruselas, volver a media mañana, estar en Madrid con 2 ministros para solucionar un problema, volver por la tarde aquí a un encuentro con empresarios, ir por la noche a un acto de partido de un municipio. Entonces, cuando ves a una persona como Valcárcel, que es que no tiene horas para dedicarlas a la región de Murcia, y que encima lo hace por un mísero sueldo, pues entonces ya te digo que son unos sentimientos muy encontrados, ¿no? Muy de decir, malditos seáis los que habéis llegado aquí, y durante tanto tiempo no se ha podido descubrir, o los que lo sabían han hecho la vista gorda, que yo también le echo mucha culpa a los que en un momento dado pudieran saber qué es lo que estaba pasando, si es que alguien lo sabía, ¿no? Eso le quería yo preguntar. ¿Usted cree que fallan los mecanismos de control que hay dentro de los partidos para evitar que hayan estos casos de corrupción y que terminen pagando justos por pecadores y tirando todo el trabajo de la clase política de este país? ¿Que deberían de hacerse cosas y atajar de verdad? Yo creo, desde luego, estoy muy en concordancia con lo que dice Soraya Sáenz de Santamaría, que hay que hacer una ley de transparencia. O sea, hay que hacer una ley de transparencia donde se pueda controlar. Es muy difícil que un partido controle un municipio, muy difícil, hasta que estalla un escándalo, o hasta que... Porque, claro, el municipio tiene autonomía propia para poder hacer lo que quiera. Pero sí que es verdad que dentro de lo que es un partido, y lo que es la sede del partido y el dinero que maneja el partido, yo creo que con unas reglas mínimas de decencia y de honradez, es que no hay ningún problema. O sea, es que no tiene por qué haber nadie que pueda hacer. O sea, a mí de verdad me resulta inexplicable lo del señor Bárcenas. Yo lo he tenido delante de mí en el Senado durante 4 años, como senador por Cantabria, sí. Y yo le digo a usted que yo lo único que le he oído decir es hola en los 4 años. O sea, es que no sé no me acuerdo ni cómo tiene la voz, cosa que no me pasa con ningún otro senador de los 350 que había en la Cámara. Entonces, claro, por ejemplo, aquí tenemos un gerente del Partido Popular, Antonio Almarza, que es una persona que controla hasta el céntimo que se mueve en el Partido Popular. Entonces, ahí no hay posibilidad de que nadie cometa ningún tipo de fechoría, ¿no? Ahora Mariano Rajoy plantea un gran pacto contra la corrupción para evitar todo este tipo de casos, pero es el momento también de que todos los grupos políticos, de que todos los partidos políticos se pongan de acuerdo, aunque sea en esto, ¿no? Y que al final esta propuesta, y en este momento a lo mejor en el que estamos todos un poquito más sensibilizados con este tipo de casos, que al final todo eso no quede en papel mojado, ¿no? Que es lo que muchas veces el ciudadano tiene la sensación que va a ocurrir. Yo creo que los partidos políticos nos tenemos que poner de acuerdo en muchas cosas, no solo en esto. Realmente estamos en una situación mundial, y sobre todo europea, en el que la situación económica y la crisis nos obliga fundamentalmente a que alcancemos pactos de Estado, o sea, a que pensemos de verdad, como pensamos algunos. No soy yo sola, hay muchísima gente dentro del Partido Popular y del socialista, y de los minoritarios también. Lo que pasa es que, bueno, en Murcia realmente la hegemonía se produce un poco en el bipartidismo que hay, pero yo creo que lo importante es pensar en qué necesitan las personas. O sea, qué es lo que cada persona necesita, o cada colectivo de personas, si no te quieres ir a individualizar en una concreta, o cada colectivo de personas necesita para vivir con un mínimo de dignidad y con un mínimo de bienestar. Y claro, eso, si solamente lo hace el partido que está en el poder, o solamente lo reclama el partido que está en la oposición, sin tener en cuenta cuáles son las realidades económicas o las realidades sociales de un sitio, es imposible de alcanzar un acuerdo. O sea, mire usted el viaje que acaba de realizar el Partido Socialista a Europa. Nosotros no lo entendemos. No lo entendemos porque si pensáramos que el Partido Socialista
ha hecho una excursión a Europa para apoyar los proyectos que benefician a la región de Murcia, a mí me parecería fenomenal. Pero primero, se dejan aquí a Francisco, el exalcalde de Jumilla, que es el secretario dentro del Partido Socialista de Relaciones con Europa. Se dejan al alcalde de Beniel, que está indignado y no para de protestar en todos los medios de comunicación de que se hayan ido un equipo. Y la primera entrevista que hacen al llegar a Europa es con un eurodiputado socialista que, como gran mérito en su carrera, lo que tiene fue oponerse al trasvase del Tajo Segura. Eso no es contribuir a solucionar los problemas de la región, eso es ir a que no salgan los problemas de la región. Entonces, claro, es muy fuerte pensar que un partido, porque esté en la oposición, en vez de ejercer el derecho libre a controlar al gobierno, que es su obligación, a impulsar las acciones de gobierno y a realmente decir lo que le parece que no está bien de un gobierno, lo que vaya es a torpedear al gobierno. A mí me da igual que gobierne uno que otro en un momento dado. Esto ha pasado en Madrid, gobernando el Partido Socialista, estando el PP en la oposición. Pero mire, a mí hay una cosa que me llama la atención. Yo, por ejemplo, estando de senadora, y es una anécdota, he planteado cosas, mociones a mi partido, que han ido a Génova y me han venido diciendo que no. Y yo me he quedado extrañada, ¿no? Por ejemplo, he dicho, vamos a poner un sueldo o una cotización a las amas de casa. Que además a mí me parece que es una cosa que tendríamos que haber hecho los partidos políticos desde hace muchísimo tiempo. Si no un sueldo, por lo menos la posibilidad de que tengan una cotización, incluso devengada de el sueldo del cónyuge. Me dicen no. Y cuando dices, ¿pero por qué no? Te dicen, porque si gobernamos no podríamos hacerlo. Quiero decir, yo me he quedado muerta porque yo siempre decía, pero bueno, si no estamos gobernando, da igual, vamos a pedirlo. Cuando gobernemos, pues si no lo podemos hacer, no lo haremos. Quiero decir que en ese sentido las éticas funcionan de manera muy distinta, porque el Partido Socialista pide cosas que sabe que no puede hacer el Partido Popular, pero que saben que si ellos gobernaran tampoco podrían hacer ahora mismo. De hecho, el señor Rubalcaba, que a mí desde luego me parece increíble que el Partido Socialista tenga un líder que acaba de estar en un gobierno que nos ha dejado con una deuda impresionante y con 5 millones de parados, pretenda que se hagan cosas que ellos no han hecho durante 8 años y que saben que si mañana volvieran a gobernar no las podrían hacer. En ese sentido, desde luego, yo creo que mi partido, el Partido Popular, es bastante más coherente y bastante más serio en sus propuestas. Pero otra cosa que se les reprocha tanto al Partido Popular como al Partido Socialista, pero no ahora, en la anterior legislatura también, es que, dada la situación en la que estamos, no prime el interés general antes que el interés del partido. Es decir, porque hay cosas en las que se podrían poner de acuerdo, pero el ciudadano tiene la sensación de que falta voluntad de ponerse de acuerdo. Porque vamos, no sé si es la misma percepción que tienen ustedes, porque hay cosas en las que se pueden aunar fuerzas, y estamos viendo, como usted ha explicado, por ejemplo, en el caso del Partido Socialista de la Región de Murcia, que no es así. Claro, pero es que yo coincido con usted en que es que la percepción del ciudadano... primero, hay una campaña ahora mismo de desprestigio del político, que es lo que he empezado diciendo, que yo creo que la gente no se da cuenta que estar atacando a los políticos es atacar directamente el sistema democrático. O sea, es decir, bueno, pues vamos a quitarnos a los políticos de en medio y vamos a hacer unas cortes orgánicas como las que tenía Franco, donde nadie cobra, ahí hay unos diputados que obedecen a un señor, se salen baratísimas, evidentemente, pero volveríamos a una dictadura. O sea, quiero decir, llevamos ya muchos años de democracia, de una democracia consolidada. España, en sus primeros años de democracia,
tuvo una grandiosa y magnífica cosa que fue la Constitución y el espíritu de la transición, donde todos los partidos renunciaron a cosas que para ellos eran importantes con el fin de que realmente se pudiera llegar a un acuerdo de sostenibilidad y a un acuerdo de democracia y de sacar el país adelante, y luego muchas dificultades como el famoso golpe de Estado y como la adecuación poco a poco de lo que fue la creación del Estado de las Autonomías, que hoy en día pensamos que habría que devolver muchas competencias al Estado, pero nunca renunciar al Estado de las Autonomías. Sin embargo, hay autonomías que se quieren declarar soberanas y que quieren el derecho a la autodeterminación. Entonces yo pienso, la ciudadanía realmente no puede dejarse intoxicar por un grupo de personas que realmente lo que quieren es acabar con el sistema democrático bajo el escudo de la regeneración. Porque no es verdad, lo hemos visto, movimientos como el 15M eran movimientos que estaban absolutamente manipulados por determinados sectores de la izquierda, que al final, desgraciadamente, se ha visto que menos un 10% o un 11% del 100% de ese movimiento estaba constituido por gente que de verdad quería hacer algo nuevo, o presentar nuevas ideas o nuevas propuestas. El resto era una amalgama de personas indigentes, personas que únicamente querían alborotar, y personas de partidos políticos que querían aprovechar de esa iniciativa el armar el suficiente lío como para molestar a quien estaba gobernando en ese momento. Entonces, yo creo que la ciudadanía no se puede dejar engañar en un momento como este. Tiene que estar ojo a visor y pensar, los partidos se tienen que unir por encima de todo para lo que es necesario y no hacer, como usted ha comentado, rentabilidad política o rentabilidad de votos para seguir gobernando o quedarse en el poder. Yo creo que el Partido Popular no está haciendo eso, Yo creo que para Mariano Rajoy hubiera sido muchísimo más fácil no tomar las medidas económicas que ha tomado, aunque sean dictadas por Europa, pero no tomar algunas de ellas, como hizo el señor Rodríguez Zapatero cuando negó la crisis. Yo creo que la ciudadanía estaría muchísimo más contenta, pero nos estaría engañando. O sea, al cabo del tiempo diríamos, este señor no ha hecho nada por sacarnos de la debacle en la que estamos metidos. Sin embargo, antes de ayer inauguraban una campaña a los jóvenes del Partido Popular que se llamaba Motivos para la Esperanza. Yo creo que hay motivos para la esperanza. Siempre hay motivos para que de verdad podamos decir, bueno, pues se han tomado medidas que nos están fastidiando a todos, y desde luego menos a los más desfavorecidos. Esas medidas a los más desfavorecidos les están atacando menos que a lo que somos la clase media o la clase privilegiada, en cuanto a IRPF, subidas de impuestos, en fin, una serie de cosas que realmente estamos viendo en el día a día que nos resulta más difícil. Pero yo creo que es necesario haber hecho eso para poder decir, a finales del semestre del año que viene, podemos empezar a sacar la cabeza un poquito. Pero Belén, vamos por partes, porque en esa respuesta hay muchas aristas que podíamos tratar. Por ejemplo, ¿usted cree que se está haciendo una campaña contra la clase política? Sobre todo auspiciada por la izquierda, ¿no? Y algunos movimientos, tal, ¿no? Pero ¿no cree de verdad? Perdón que le interrumpa, Sí. Yo no creo que esté auspiciada por la izquierda, ¿Por quién entonces? No, ¿Se yo puede creo poner? que está auspiciada por una serie de gente, da igual que sea izquierdas, derechas, izquierda radical, soberanistas, por una serie de gente que está resentida. ¿Pero tiene nombre y apellido? O... No, yo no le pondría nombres y apellidos. ¿Y siglas porque... tampoco? Tampoco, bien. Aparte de esas personas, de esa gente, ¿no cree que es el propio político el que está atacando
a ese sistema de flotación que es la política, como usted bien dice, porque han perdido la confianza de los ciudadanos y el ciudadano realmente necesita confiar y creer en un representante. No creo que haya ciudadanos españoles que quieran volver a una dictadura. Lo que ocurre es que confianza porque políticos que invierten en unos negocios fantásticos en Argentina, o tienen un piso maravilloso en un sitio lujosísimo, o cobran de varios sitios, o tienen sociedades fantasmas en Nueva York. Entonces el ciudadano, a poco que se informe, le cuesta mucho creer en que no hay una descomposición de la clase política y eso yo creo que ustedes también lo saben y lo reflexionan dentro de los partidos. Si no, a lo mejor me lo puede aclarar usted. Tienen que hacer un análisis de lo que está ocurriendo, porque el ciudadano de a pie necesita también saber en quién depositar el voto. No creo que tengan ganas de que esto, que sea de buen agrado, desayunarse todas las mañanas con este tipo de cosas. Claro, yo creo que no, pero los primeros que no queremos desayunarnos todas las mañanas con este tipo de cosas somos los políticos. O sea, yo desde luego le digo que hay días que en cuanto pongo la televisión o la radio y abro el periódico me dan ganas de volverlo a cerrar y no seguir leyendo, o apagar directamente los medios. Lo que pasa es que mi obligación es estar informada y lógicamente pues atiendo a lo que están diciendo los medios de comunicación, pero sí que le diré que entiendo perfectamente que la gente se enfade igual que me enfado yo cuando me entero que hay un señor que teóricamente ha estado haciendo una carrera política paralela a la mía y de pronto tiene una cuenta en Suiza de 22 millones de euros y yo todavía estoy pagando una hipoteca. Entonces, claro, quiero decir, no es que me indigno, es que me dan ganas de cogerlo del cuello y apretarle la garganta. O sea, muchas veces pienso que si siguiera en el Senado, estuviera delante de mí, seguramente haría así, lo haría. Pero le digo, es que entiendo perfectamente esa reacción, pero eso no es solo en la clase política, porque tenemos que ver cómo están saliendo a la palestra, como en las cajas de ahorros, como en los bancos, como en determinadas empresas. ¿Por qué? Porque hemos estado viviendo un estado del bienestar ficticio, absolutamente que no debía haber sido como ha sido. Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades todos, y encima le hemos dado oportunidad a gente que nunca ha tenido dinero y que no tenía la suficiente honradez para que pueda meter la mano en la caja. Entonces, claro, quiero decir, mire usted, yo llevo muchos años en política, no digo cuántos, pero ni jamás nadie me ha ofrecido nada ilegal, porque yo sé, y estoy convencida, lo sé, que ellos saben muy bien, los que te ofrecen, a quién se dirigen, sí. Ni jamás he metido la mano en el dinero público de las cosas que he podido hacer cuando hacía gestión. Yo he sido muchos años directora general de Política Social y Familia y uno de mis cometidos era planificar la creación de todos los centros de servicios sociales de la región de Murcia. Jamás me ha venido un constructor ni siquiera a decir, oiga, tome una botella de Vega Sicilia, por ejemplo. Jamás. Debía de tener una cara de estampársela en la cabeza, con perdón para nuestros oyentes, o no lo sé, o a lo mejor es que tenía cara de boba y pensaba en negociar con alguien que hubiera por encima de mí, tampoco lo sé, pero no lo creo, no lo creo. Honradamente, yo creo que los corruptores saben quiénes son los corruptos o a quién pueden corromper y luego realmente, independientemente de la corrupción, yo creo que este país ha tenido un boom o un momento de bienestar. O sea, es que no podemos negar que José María Aznar dejó un gobierno donde había paro técnico en España y donde se habían creado 2 millones de empleos. Eso es que no lo podemos negar. Y entonces es verdad que España estaba pasando una situación buena, O sea, yo no digo que a lo mejor maravillosa, pero buena.
Y entonces la gente pues tenía ganas de invertir, tenía ganas de construir, tenía ganas de crear empresas y tenía dinero. Y entonces, claro, se han concedido, tendríamos que entrar aquí en un debate que no creo que sea el adecuado, porque no creo que ni ustedes mismas tengan ganas, yo desde luego no, de entrar en el debate del tema de las hipotecas, de por qué se le han concedido hipotecas de tantísimo dinero a gente que a lo mejor era inmigrante y había venido a España únicamente con intención de estar unos años, ganar un dinero y volver a su país, o a gente que estaba estabilizada económicamente pero unas hipotecas disparatadas, o dinero, simplemente créditos o tal. O sea, todo eso es lo que nos está pasando factura ahora, ¿eh? Lo que nos está pasando factura. Seguimos teniendo una región que es la primera en exportación hortofrutícola de toda España. La agricultura nos está salvando, y desde luego yo creo que lo estamos haciendo fenomenal en materia de agricultura, fenomenal. Y las cooperativas cada día son más, y las asociaciones de exportadores están contentas, dentro de que nadie está contento nunca con nada, ¿no? Pero contentas de ver que ellos son el bastión que está salvando la economía de esta región ahora mismo. Claro, Belén, lo que pasa es que sí que es cierto que existen esos sectores que por suerte están ahí y que pueden estar tirando un poquito del carro en estos momentos de dificultad, y que, bueno, en el caso, por ejemplo, de las explotaciones agrícolas y del sector agroalimentario, pues hemos conocido, pues ahora a finales de año, que han tenido incluso beneficios, que es algo que, por ejemplo, en el 2011 no ocurrió. Está claro que eso es una buena noticia y que es un motivo más para pensar que, bueno, que efectivamente la crisis no va a durar para siempre. Aún así, y refiriéndonos a la clase política, yo creo que usted coincidirá, o no sé, coincidirá con nosotras en que la clase política ahora mismo está pasando una de sus crisis más graves de la historia reciente de nuestro país. Creo que sí, estoy de acuerdo con ustedes, que no puedo negárselo, aunque yo creo que una crisis más grave sufrió la clase política, aunque luego salió enaltecida de este tema cuando el golpe de Estado. O sea, realmente hasta que llegamos a muchos años después entender qué es lo que había pasado, pues yo creo que ahí se produjo los primeros días una maravilla de cómo había actuado la clase política, y los siguientes una serie de dudas de quién había participado y qué partidos estaban detrás de ese fallido, gracias a Dios, intento de golpe de Estado. Yo creo que la clase política, esto es como todos los colectivos. La única diferencia es que la clase política no es una profesión. O sea, la política no es una profesión, La política es una cosa coyuntural, que viene en un momento dado, o tú decides dedicarte a ella por diversos motivos. Ya le digo, en mi caso y en el de la mayoría de la gente que está alrededor mío, por vocación de servicio a los demás, de verdad, O sea, por intentar que mejoren las cosas, por amor a la tierra, por amor a Murcia, y porque realmente piensan que hay mucha gente que necesita que su tiempo y su capacidad vaya en beneficio de otros, que a lo mejor no tienen ni ese tiempo, ni esa capacidad, ni esa posibilidad. Eso la mayoría. Pero realmente, si es que yo creo que por profesiones, mire, hemos asistido a la total, por ejemplo, al escarnio de la clase médica y de la clase sanitaria, y seguimos asistiendo total, por un programa ya ideado en su día por el Partido Socialista, en el que se pensó que lo que había que hacer era quitarle, por ejemplo, a los médicos el manto, el factotum que tenían un poco de ser la mano de Dios, ¿no? De que realmente eran los dueños de la vida y la muerte, y se consiguió, se consiguió. De hecho, la clase médica ha estado durante unos años absolutamente desprestigiada en todo el país. La opinión pública hoy en día piensa que los médicos no trabajan,
la mitad de ellos, que la mitad de ellos que está en sitios públicos está al mismo tiempo en los privados, que cobran unas verdaderas barbaridades por hacer cosas. Todo eso no es cierto. Todo eso puede ser verdad en 1, 2, 3, 5 personas. Pero si usted coge a la clase médica de la región de Murcia, lo que ve es profesionales entregados a cuidar, a curar y a mantener la vida de las personas que están enfermas, pero por encima de todo. O sea, quiero decir, les da igual lo que cobran, hacen horas de más en sus hospitales, no les importa ir los sábados y los domingos a visitarlos. Con lo cual, todo ese tiempo de desprestigio, pues es una cosa que ha venido a demostrar que no era cierta. Hemos asistido también, por ejemplo, a el desprestigio total de la clase bancaria, podríamos decir, y seguimos asistiendo a él. Sin embargo, todos tenemos a nuestro lado seguro la persona en la que confiamos en nuestro banco, que es un empleado de banca, que está allí desde las 8 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde, y luego 2 tardes a la semana, que cobra un sueldo que no es nada fuera de lo normal, seguramente bastante mísero, y que es nuestra persona a la que acudimos cuando estamos en números rojos y nos salva la vida. Y sin embargo, cuando se ha desprestigiado a los grandes empresarios de la banca, se ha metido en el mismo saco a todos los empleados de banca. Ahora, cuando están saliendo los temas de la corrupción, ¿quién iba a pensar que los consejeros de la banca se hubieran llevado el dinero que se han llevado o hubieran conseguido los préstamos que han conseguido a ese interés? Yo, por ejemplo, lo desconocía. Yo no sé si ustedes lo sabían, muchísimos pero yo lo ciudadanos desconocía. y la verdad es que uno, lo que ocurre con todo este tipo de cosas es que ya hace que desconfíe de cualquier cosa. Claro. Porque si tú en lo que creías, por yo qué sé, por ende, porque sí, creías en ciertas cosas y te demuestra el tiempo o te demuestran los hechos que no puedes confiar, esa es una crisis de confianza muy importante que tenemos en el país también. Pero bueno, por no amutar en ese tema. Pues es que nada más que hay que creer en Dios. No, si desde es que luego, porque realmente en es lo el único demás que no te falla. Es lo único o sea que no que eso, desde luego. Pero aparte necesitamos recuperar, yo creo, Pues sí. para volver a salir de este atolladero donde nos hemos metido todos, necesitamos creer. Pero bueno, usted, por ejemplo, renunció a su acta de senadora cuando fue nombrada vicepresidenta de la Asamblea porque consideraba que no se podía estar en 2 sitios y que tenía que defender los intereses de los murcianos. Esos son los ejemplos que tienen que trascender, porque son los que nos harían volver a creer en un político. Lo que pasa es que salen más las noticias negativas. Usted, además, como senadora, ¿qué le parece estas peticiones que se hacen de que el Senado en la práctica no hace nada y se podría eliminar, ya que la tenemos aquí? Yo no estoy de acuerdo con eso, pero no porque haya sido senadora, sino porque de verdad yo creo que el Senado es la verdadera Cámara de Representación Territorial de los españoles. O sea, los problemas de los territorios y de las comunidades autónomas se ven en el Senado, casi nunca se ven en el Congreso. En el Congreso se ven los temas generales de España, pero los temas territoriales que afectan a cada uno de los territorios, a no ser que sean cosas muy concretas, como por ejemplo el tema de las cuencas, pero claro, es un tema generalizado, el tema del agua, el tema de las cuencas hidrográficas y tal, que se ha peleado también en el Congreso de los Diputados, pues yo creo que el Senado hace un papel importantísimo dentro de la democracia española. Ahora, que si usted me dice, oiga, ¿le parece que hay muchos senadores? ¿Le parece que hay muchos diputados? No, sí o no. ¿Le parece que hay muchos parlamentarios? Pues mire, Maybe, no sé. como dicen No los... sé, si quiere que le diga la verdad, no lo sé, porque lo pienso muchas veces y realmente algunas pienso que hay demasiados, otras pienso que, por ejemplo, el Senado está concebido de una manera que realmente proporciona equilibrio para que no haya mayorías, porque la elección del Senado es una elección que se hace primero abierta, con personas, se puede poner a personas de distinto partido político, y luego además hay un reequilibrio en el que por cada 1.000.000 de habitantes, en cuanto se supera y hay 1.000.001 de habitantes en cada región,
se tiene derecho a un senador de un partido y a un senador de otro. O sea, de los dos principales partidos que haya gobernando en la región. Entonces, eso produce un equilibrio muy importante. Si no, sería arrasador. O sea, si realmente correspondiera como el Congreso a una lista cerrada y por partidos políticos, sin que hubiera ese reequilibrio, sería ahora mismo, por ejemplo, el Senado sería entero del Partido Popular, entero. Y entonces no pasaría nada, ¿sabe? Y entonces yo me lo planteo y digo, bueno, es todo tan blanco, tan negro, o hay matices. Eso no tiene nada que ver con que yo piense que realmente estamos en un momento en que habría que reformar la Constitución. Habría que reformar la Constitución, habría que reformar los reglamentos de las cámaras, de las dos cámaras de España y de las cámaras de las comunidades autónomas, y habría que volver a aunar, que es lo que comentaba todo el rato, para que las grandes fuerzas se pusieran de acuerdo en cosas que yo creo que mejorarían mucho el sistema democrático. Una segunda transición. Como una segunda transición, quiero decir, recuperar el espíritu para recuperar de la transición, el espíritu del 78, pero con otra visión. Y por otros motivos, una visión del siglo XXI, y una visión de la España del 2013, que es lo que estamos. Y entonces hay cosas que en la Constitución están obsoletas, y hay otras que realmente habría que reformarlas, porque yo creo que sería necesario. Lo que pasa es que, claro, siempre que se plantea una reforma de la Constitución, se hace de manera encubierta. Yo los 8 años que he tenido el honor de ser senadora de Murcia en Madrid, siempre que se ha querido reformar la Constitución no se ha dicho abiertamente, sino que los partidos han presentado propuestas para que se reformara la Constitución, pero sin sentarse a negociar, el decir, no, vamos a abrir la Constitución, vamos a sentarnos con el rey, vamos a ver en qué podemos cambiar las cosas. Entonces, claro, si todo va de manera encubierta, pues al final un partido u otro siempre se opone. Y al final no se llega a nada concreto. Si os parece, vamos a hacer un pequeño alto en nuestra conversación, nos marchamos a publicidad y enseguida volvemos y seguimos en Trivium. Continuamos en Trivium. Esta noche estamos hablando con Belén Fernández Delgado. Actualmente usted preside la Comisión Especial de Igualdad de Oportunidades de la Asamblea Regional, si no me equivoco. Pero eso es ahora. Sin embargo, usted siempre ha estado muy vinculada a todos los temas que han tenido que ver con la mujer. Entonces, ahora desde el puesto que ocupa, ¿cuál es la situación? La política de igualdad de mujer en nuestra región. ¿Se ven afectadas por la crisis, los recortes, ha habido que meter mano? O un poquito cómo está la situación. Es indudable que se ven afectadas por la crisis y que ha habido recortes. Lo que pasa es que yo creo que se han cambiado también los objetivos y las prioridades. Hay que ver lo que es urgente y lo que es importante, que decimos siempre. Entonces yo veo que se está atendiendo y no se ha bajado el presupuesto, o se ha bajado una mínima parte, por ejemplo, de atención a las víctimas de violencia, que es uno de los principales problemas que seguimos teniendo en España, y sigue habiendo presupuesto para la creación de empleo de mujeres, que realmente es otro de los principales problemas que tenemos. Desde siempre, en Murcia, yo creo que empezamos trabajando en materia de igualdad de derechos entre hombres y mujeres porque Ramón Luis Valcárcel se creyó desde el principio y apostó porque esa era una área en la que había que trabajar. Si el presidente no hubiera apostado por ese área, no habríamos llegado donde hemos llegado hoy. Pero, desde luego, hemos sido pioneros en toda España, por ejemplo, en la creación de un sistema de atención de 24 horas en materia de violencia. La primera comunidad autónoma que lo puso en marcha fue Murcia. De hecho, luego tuvimos la gran suerte de que Amalia Gómez
a Baranera estaba de secretaria general de Asuntos Sociales con Javier Arenas de ministro, y ese mismo sistema lo llevó a Madrid, y desde el ministerio consiguió que muchas comunidades autónomas lo pusieran en marcha, que ahora lo han quitado por los recortes. Nosotros lo seguimos manteniendo, y encima hemos creado una cosa que son los CABIs, son los centros de atención a las víctimas, que hay en prácticamente todos los municipios de la región, si no en todos, y si no, lo sabrá a final de año, porque desde luego están presupuestados para que los que no se habían terminado se puedan tener. Con lo cual yo creo que la violencia es un tema que nos preocupa desde el principio, que podemos decir que hemos avanzado, pero que sin embargo también tenemos que decir con mucha sinceridad que no hemos hecho nada mientras que haya un hombre que le siga pegando a una mujer, o que la siga violentando psíquicamente, o la siga maltratando, o haciéndola que disminuya su autoestima, o minusvalorándola en cualquier sentido. Pero ahora mismo, desde la comisión que se crea en la Asamblea la legislatura pasada, cuando yo me vine del Senado, pues nos hemos marcado esos dos objetivos, porque el tema, por ejemplo, del asociacionismo en Murcia está ya muy consolidado. O sea, nosotros no tenemos que luchar ahora porque haya asociaciones de mujeres, porque hay muchísimas asociaciones de mujeres. Durante muchos años hemos trabajado para que las mujeres se asociaran, para que crecieran los centros de la mujer, para que los distintos municipios, y Murcia Capital es uno de ellos, tuviera sitios, ubicaciones, infraestructuras donde realmente las mujeres pudieran desarrollar sus actividades de ocio, de tiempo libre, de formación, y entonces ahí no había que seguir trabajando. Es una cosa que no hay que dejar, pero no hay por qué seguir invirtiendo dinero en una cosa que está funcionando bien y que se está trabajando. Es verdad que la mayoría de las asociaciones dicen: hombre, pues es que ahora no tenemos dinero para hacer gimnasia y antes teníamos una ayudita. Pues mira, es que ahora mismo realmente hay gente que se está muriendo de hambre, que no tiene para comer. Entonces yo no te voy a dar dinero a ti para que hagas aeróbic, porque necesito dárselo a la persona que lo necesita para comer. No, es que nosotros antes hacíamos unos talleres de formación, educación, inglés. Pues mira, sí, pero es que estamos en un momento muy difícil donde realmente ese dinero lo necesito para que las residencias de ancianos pues sigan manteniendo su nivel de bienestar. Y no por nada, sino porque la mujer ya no es un colectivo desfavorecido. O sea, yo recuerdo, antes de entrar en política y gobernando el PSOE, yo estaba en un departamento a temporadas, porque mi puesto era directora de la residencia de tiempo libre de San Pedro del Pinatar, y entonces los meses que esa residencia cerraba, que eran 4 al año, pues en vez de estar de vacaciones, que es lo que habían hecho los anteriores directores, pues yo no entendía estar 4 meses de vacaciones, y entonces siempre pedía que me ubicaran en algún sitio. Y entonces me ubicaban en una sección que había en el ISORB de entonces, que era mujer, inmigrantes y otros colectivos, y entonces ahí se englobaba toda la clase desfavorecida que hubiera. Hoy en día la mujer tiene el mismo acceso del hombre a la cultura, el mismo acceso del hombre a la formación, el mismo acceso que el hombre al empleo. Es verdad que seguimos teniendo un techo de cristal que hay gente que no quiere ver. Eso es cierto y yo lo reconoceré siempre. Es verdad que si en vez de estar sentada tú ahí, Paz, hubiera un chico, seguramente con la mitad del trabajo que tú hicieras, estaría igual de considerado que tú. A lo mejor no en esta televisión, ni en este centro de trabajo, pero sí en cualquier otro. Y luego, es verdad que sigue existiendo una brecha salarial importantísima, sobre todo en la empresa privada, en la que la mujer cobra muchísimo menos. De hecho, estamos viendo, por ejemplo, cómo países como los Emiratos Árabes están contratando personal
de profesiones cualificadas, y sin embargo a los hombres les ofrece casa, coche de lujo y sueldos que oscilan entre los 12 y los 14.000 euros, y a las mujeres por el mismo trabajo les ofrece no casa, no coche y sueldos que van de los 1.800 a los 2.000 euros. Pero es que además si nos comparamos con nuestros vecinos europeos, el caso de España es en el que hay una mayor tasa de paro femenino. Exactamente. Por eso yo creo e incido en que lo importante es que sigamos trabajando, por supuesto, en la lucha contra la violencia, y en el paro femenino, o sea, en la creación de empleo, en la creación de nuevos yacimientos de empleo. Las mujeres, en todos sitios, pero desde luego en Murcia, somos mujeres siempre impulsoras de cosas, trabajadoras. Eso nos viene un poco, aunque hayamos nacido en la trapería, nos viene un poco de nuestra raigambre huertana, ¿no? Somos unas mujeres acostumbradas a trabajar sin horas, a ocuparnos de la casa, del campo, de los hijos y de todo lo que haga falta. Y luego tenemos muchas ideas y somos capaces de gestionar bien, y de hecho se ve, por ejemplo, los centros, cuando están dirigidos por mujeres, los centros de servicios sociales, están mucho mejor dirigidos que por hombres. Lo siento por los hombres que me están escuchando y no están de acuerdo. Vamos a discutir. No te vamos a hacer la contra en ese sentido. Pero es que es cierto. O sea, quiero decir, una mujer, por lo que sea, no por lo que sea, sino porque ancestralmente ha visto a su madre, a su abuela, o ella misma lo ha tenido que ejercer, sabe administrar un hogar, sabe lo que es prioritario en el hogar, sabe en lo que se puede gastar el dinero, con lo cual, cuando tú luego eso lo trasvasas con formación a la empresa pública, lo hace igual de bien. O sea, sabe perfectamente dónde hay que ahorrar, dónde se puede gastar, cómo gestionar y cómo no gestionar. Y de eso a encima planificar. Una mujer planifica, es la esencia de la familia, es donde van a parar todos los problemas de la familia. Antiguamente porque la mujer no trabajaba, pero hoy en día que la mujer está incorporada al mercado laboral, sigue siendo la madre a la que los hijos van con los problemas, a la que los hijos se dirigen. Los que no tenemos hijos, yo parece que hablo, pero lo estoy viendo en mis sobrinos, en mis hermanos, que tengo 10 hermanos, pues veo que las madres son el pilar fundamental de una familia, la mujer en sí es el pilar fundamental. Y desde luego yo creo que hay que crear nuevos yacimientos de empleo, que las mujeres en eso hemos sido muy buenas, hemos hecho viveros de empresas de mujeres, hemos logrado que se hicieran servicios de proximidad, sobre todo para los lugares de la región que estaban más alejados de las capitales de comarca, ¿no? Y que se pusieran medios de transporte si no había posibilidad. Pero díganme ustedes ahora mismo qué municipio no tiene una guardería, qué municipio no tiene un centro social, qué municipio... Todo esto ha partido de la idea de las mujeres. El primer centro de conciliación de la vida laboral y familiar que hubo en España se hizo en Murcia y se hizo en La Hoya del Campo, en Abarán, porque las 500 mujeres que había trabajando en una fábrica dijeron: queremos tener hijos y no podemos, porque no tenemos dónde dejarlos, porque entramos a trabajar a las 6 de la mañana y acabamos de trabajar a las 10 de la noche. Y resulta que el horario de guardería municipal o pública es un horario de 8 o de 9 a 2 y de 5, y entonces ahí tuvimos que inventamos lo del centro de conciliación de la vida laboral y familiar, que ahora está muy en boga porque realmente se ha visto que es importantísimo para el desarrollo del hogar. Sí, pero hablando precisamente de conciliación, en este plató una compañera suya de partido, Lourdes Méndez, nos decía que eso está muy bien, o sea, conciliar la vida familiar y la vida laboral. Pero es que es veniendo a decir como que es una realidad que nos han vendido, pero no es algo factible, porque ahora mismo ni los horarios, ni los puestos de trabajo, ni se permite a la mujer llevar esos otros ámbitos, ni a la mujer ni al hombre.
Entonces, hablamos de conciliación y a lo mejor el caso concreto que usted ha puesto es una realidad, pero todavía queda mucho por hacer, porque realmente no somos un país que concilie, pero nada bien. Sobre todo no se legisla mucho sobre la conciliación. O sea, hay empresas que son, pues eso, familiarmente responsables, que te lo facilitan y tal, pero hay poca legislación sobre el tema de cómo una mujer puede conciliar la vida laboral y familiar sin que le suponga, pues eso, tener que sacrificar una cosa o la otra. Mire, en el año 1998, la Secretaría de Estado de Asuntos Sociales, Amalia Gómez, presentó el primer proyecto de ley de conciliación de la vida laboral y familiar desde el Partido Popular, que no fue aprobado porque no tuvo los apoyos suficientes para poder salir adelante. Entonces se hizo un plan de conciliación de la vida laboral y familiar. Cuando ya estábamos en la oposición, volvimos a presentar, cuando se pusieron en marcha la ley de igualdad y la ley de violencia a nivel nacional, volvimos a presentar un proyecto de ley de conciliación de la vida laboral y familiar, y también nos fue rechazado. Quiero decir, es verdad, y Lourdes Méndez, a la que yo le tengo un gran aprecio y que es una persona fantástica, pues lleva razón en que hay muy poca legislación al respecto. La única legislación es la del plan, que está vigente todavía, que aprobamos gobernando el Partido Popular en su momento, y que es un plan. Pero no habla de horarios, como usted dice, que es un proyecto que estamos desde hace mucho tiempo intentando trabajar con él, con Ignacio Buqueras, el presidente de la Fundación del Cambio de Horario en España, que dice que vayamos a un horario europeo, que realmente podría permitir en muchos sentidos lo que es la conciliación. Los hombres en España no están de acuerdo en ese tipo de horario, porque aquí todo el mundo es muy dado al after work, hablando en castellano, a trabajar tomando una copa después de la hora del trabajo, y la gente no quiere renunciar a eso. Yo creo que se trabaja poco y se bebe mucho, en mi opinión personal, pero también entiendo, bueno, que es y que claro, y que de Madrid para abajo es mucho más que de Madrid para arriba, porque Murcia, por ejemplo, o Andalucía invitan a estar en la calle, que hay una buena temperatura, invitan a mantener una charla, y son sitios donde se hacen negocios en la calle muchísimas veces. Pero yo creo que, miren, lo principal, yo veo que tenemos dos fallos fundamentales en los planteamientos de las políticas de mujer, tanto en violencia como en conciliación. Lo más importante es la educación masculina, lo más importante. O sea, es imposible conciliar si un hombre piensa que lo que hace en su casa lo está haciendo para ayudar a su mujer. No, eso no es la responsabilidad compartida. Por eso yo, por ejemplo, me indigné tanto con la aprobación de la ley del aborto que se hizo en la legislatura pasada, porque yo decía, Dios mío, tantos años que nos hemos pasado convenciendo a los hombres de que el embarazo no es responsabilidad de la mujer, porque para que haya un embarazo, evidentemente, es cosa de dos, y además de dos personas de distinto sexo. Tantos años que hemos hablado de responsabilidad paternal y compartida, que al final los hombres, es verdad que tomaron conciencia de ellos, y ahora viene esta gente y otra vez vuelve a dejar en manos de las mujeres la decisión de si abortan o no abortan. Empezando porque yo creo que desde luego el aborto es un asesinato, y lógicamente creo que hay concepción desde el primer momento, o sea, hay vida desde el momento de la concepción, pero eso son creencias religiosas o personales mías, avaladas por muchísimos científicos, pero que sería objeto de otro debate. Pero es verdad que de pronto tirar por tierra toda una labor en la que has invertido dinero en campañas, dinero en formación, dinero en cambios de mentalidad, dinero... Bueno, o sea, te quedas un poco así. Entonces, los hombres que dicen, no, yo ayudo mucho a mi mujer. ¿Cómo que ayudas? ¿Pero la casa de quién es? No, la casa es de los dos. Y los hijos, de los dos. Y la comida, de los dos.
y la cena y los platos de los dos, pero yo solo ayudo, pues entonces evidentemente ahí no podemos hacer nada. Como en el tema de violencia, no es cuestión solo de educar a los hombres, que desde luego hay que educarlos en el respeto, en la igualdad, y por eso es importante empezar desde abajo, desde que son pequeños, a que realmente se den cuenta que todos tenemos derecho al respeto y a la tolerancia entre distintos sexos, sino que lo importante es educar emocionalmente a las mujeres. Las mujeres, da igual que tengan un nivel económico alto, una profesión maravillosa, que sean independientes, es verdad que todo eso ayuda a que cuando tienes que tomar una decisión, pero lo que se ha demostrado ya en pleno siglo XXI es que no tiene nada que ver. Lo único que tiene que ver es la dependencia emocional que seguimos teniendo las mujeres hacia los hombres. Por muy liberadas que estemos, por muy solas que vivamos, por mucha dedicación que le tengamos a nuestra profesión, seguimos teniendo una dependencia emocional hacia los hombres, hacia querer tener una pareja estable que nos hace pasar por cosas que cuando ya han pasado no entendemos que podamos haber hecho. Y eso está pasando en todas las clases sociales, en todos los niveles de formación y en todas las casas. Y yo creo que ahí es fundamental. Hay una cosa en ese cambio de actitud que usted dice, porque claro, cuando un hombre en casa pues no valora a su mujer o cree que la está ayudando y tal y cual, no hay que olvidar que ese mismo hombre es seguramente el que hace una selección de personal y que en la primera pregunta dice, ¿está usted casada? ¿Tiene hijos? Y ya depende cómo responda, ya a lo mejor la tiene en cuenta o simplemente desecha ese perfil porque siguen viendo como que una mujer casada y con hijos puede dar problemas, puede quedarse un día en casa porque el niño está enfermo. Total, que quizá no valora el talento que puede aportar a la empresa esa mujer, la capacidad de sacrificio o su implicación porque tiene motivos como puede ser un hijo, para trabajar como la mejor o la primera, ¿no? Ese es el problema muchas veces con el tema de la conciliación, incluso con el aborto, cuando se ve una mujer desprotegida porque le falta trabajo, se ve marginada o porque su jefe le ha puesto mala cara al comunicar un embarazo, que parece que son cosas que deberíamos de haber superado con nuestra cultura, nuestra formación y tal, pero en pleno siglo XXI es una práctica diaria. Yo creo que ahí es donde tenemos, como comentabas, ese fallo educacional. Es terrible que siga pasando sí, eso, pero terrible, pasa. Pero pasa, ¿no? En lo que acabas de comentar, has pasado o has mencionado la ley del aborto del Partido Socialista, la que se aprobó en la anterior legislatura. El gobierno de Mariano Rajoy se propone hacer una reforma de esa ley del aborto. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ya ha adelantado algo sobre por dónde va a ir esa reforma y parece que vamos a cambiar de una ley de plazos a una ley de casos en concreto. No sé si tú nos puedes adelantar más o menos hacia dónde irá esa reforma o ese cambio en la ley. Pues es que creo que sé lo mismo que tú sobre el tema, porque Alberto no ha sido muy expansivo todavía para definir qué es lo que va a hacer en el cambio de la ley. Lo que está claro es que quita el cuarto supuesto, y yo creo que efectivamente va a hacer una ley del aborto donde se vean concretamente los casos que llevan a una mujer a decidir abortar. Y desde luego lo que no puede ser es lo que está pasando y lo que estaba pasando. O sea, Murcia sigue siendo de las comunidades autónomas más altas en el índice de abortos que hay en toda España, de abortos producidos en jóvenes y de consumo, que parece una contradicción, de la pastilla del día después, ¿no? O sea, parece una contradicción porque si es tanta pastilla del día después, tendría que frenar. Pero entonces ahí lo que te demuestra es, primero, que hay una falta de educación sexual impresionante y de formación, y segundo, que realmente pues la gente le da el mismo valor al sexo y a la concepción de la vida humana que le puede dar una bolsa de basura. Y es que a la gente le da igual. O sea, yo me sorprendo cuando el año pasado asistí, por ejemplo, a una mesa redonda en la Facultad de Derecho de Murcia
con un grupo de jóvenes que estaban a punto de terminar Derecho, y donde se levantaban y me decían: pero bueno, si yo me he acostado esta noche pasada con 4, ¿cómo puede ser que una de ellas me diga que yo soy que yo soy el padre de su criatura? Porque claro, ella a su vez se habrá acostado con 3 o 4 también. Entonces, quiero decir que no tengo absolutamente nada en contra, es una mujer muy liberal, de que cada uno haga de su vida sexual lo que quiera, ¿eh? Cada uno puede hacer lo que quiera. Lo que está claro es que con ese tipo de planteamientos por parte de las personas, primero yo creo que perdemos la condición como seres humanos nosotros mismos, y luego además yo creo que hay una cantidad de gente joven que se está perdiendo los primeros pasos del enamoramiento, esos que cuando hacen manitas te hacen que se muevan palomitas en el estómago, y que te hagan mariposillas en el corazón, que yo creo que nosotras 4 hemos pasado por ahí, y que yo creo que eso es fundamental, es fundamental en la vida, que una persona lo pueda sentir, y además sea capaz de sentirlo hasta que encuentre la persona idónea con la que quiere compartir su vida. Entonces, salir una noche nada más que con la intención de acostarte con la primera persona que te encuentre por el placer puro, pues yo creo que es muy hedonista, ¿no? Y que es ir a una concepción del sexo absolutamente trivial, trivial, de no darle ninguna importancia, cuando yo creo que el sexo tiene una importancia clave, y igual que la sensación táctil, la pirámide de Maslow, todos sabemos que tiene unas necesidades básicas, y la sensación táctil es una de las necesidades básicas del ser humano, como la alimentación, la eliminación y la respiración, y la gente eso no lo entiende. La gente no entiende que es como si te pasas el día comiendo, o te pasas el día bebiendo, o te pasas el día tocándote. Pues es que llega un momento que el resto de la pirámide se desequilibra, ¿no? Porque hay algo que no funciona. Está claro que la educación es fundamental en este caso, pero además desde diferentes colectivos, asociaciones pro vida, para ser más exactos, también se reclama el apoyo por parte de las administraciones para esas chicas o para esas mujeres que se quedan embarazadas y que a lo mejor tienen esa duda sobre si continuar con ese embarazo o recurrir al aborto. Entonces, pues no hace mucho estuvo aquí el presidente nacional de la Red Madre y decía que en las administraciones es muy raro que se ayude a las mujeres embarazadas, que se les presente la opción de que existen organizaciones y asociaciones que están dispuestas a ayudarlas a seguir adelante con ese embarazo. Y también nombraba el caso de la región de Murcia como una región en la que no se ayuda a las mujeres embarazadas, a pesar de estar esa iniciativa legislativa popular que entró a la Asamblea, si no recuerdo mal, hace un par de años, ¿no? La defendí yo, y desde luego las ayudas están, o sea, quiero decir, no coincido con el presidente de la Red Madre. La presidenta de la Red Madre aquí, que es Chechu Montesinos, es verdad que a lo mejor ellos querrían que se planteara de otra manera, a como se ha planteado, distinta a la que la administración ha podido plantear, pero es que no podemos olvidar que esa es una ley, fue una PNL, porque fue una proposición nacida del pueblo, fue la primera, además, que se defendió en la Asamblea Regional, y yo tuve el honor de poder defenderla, porque estoy totalmente de acuerdo con la Red Madre, pero sin olvidar una cosa. Mire, en el 97, yo era directora general de Política Social y Familia. Y entonces, es que hubo tantos cambios de denominación que tengo que hacer un poquito de memoria. Pero bueno, entonces ya teníamos un concierto con las adoratrices de Alicante, porque en Murcia no había, con las monjitas de la residencia que hay enfrente de la universidad, que no me acuerdo del nombre. ¿Las oblatas? De las oblatas, y con otra asociación que se dedicaba precisamente a atender a mujeres que no querían abortar durante todo el tiempo que duraba el embarazo.
De hecho, yo fui a Alicante a ver las instalaciones, igual que fui aquí a Oblatas, y no, quiero decir, no solo es que las trataban con un cariño y con un amor de verdad que se sentían, sino que les enseñaban un oficio, porque la mayoría eran mujeres que no sabían, no habían tenido formación y no habían tenido acceso a tener ninguna formación. Entonces, o las formaban si eran personas que, por ejemplo, querían ir a clase de lo que fuera, o les enseñaban un oficio que pudieran, cuando acabara el embarazo, ejercer. Todo con el fin de que cuando dieran a luz, ellas, lógicamente, pensaran que si su problema era la economía, iban a seguir teniendo una ayuda y además iban a poder trabajar. Pero también es verdad que si esas mujeres no querían hacer eso y querían dar al niño en adopción, estaban en coordinación total con los servicios sociales del menor de Murcia y los servicios sociales del menor de la Comunidad Valenciana, y los niños se daban en adopción. O sea que ese programa existe desde ese año. Que le digo, que la red madre es verdad, claro, tener acceso a esa información de la misma manera que se tiene acceso a lo fácil que ha sido abortar hasta ahora, es que esa es la complicadísimo. Clave. Esa es la clave y eso es lo Claro, que dicen precisamente. Esa es la clave y eso es lo que ellos... O sea, si yo le digo que yo estoy muy en contacto con ellos y les apoyo en todo, pero le digo, es muy difícil, porque en el momento que se aprobó la ley del aborto aprobada por el Partido Socialista, era un momento en que había dinero, mucho dinero, con lo cual hay folletos de información de cómo puedes abortar tranquilamente en todas las consultas ginecológicas, menos en las que tienen objeción de conciencia, en todos los centros de salud, en todos los consultas de matronas, en todos sitios, y en esos mismos pretender introducir los folletos de la red madre es prácticamente imposible, porque esa gente no quiere que la mujer siga el embarazo. Mucha de esa gente, no podemos generalizar, yo no generalizo para nada en colectivos, sino que hablo de personas, pero que es verdad que aquella es una ley que ya está en vigor 8, 10 años hasta que ahora se derogue y se haga una nueva, y esta es una ley que aprobamos la legislatura pasada, pero el año pasado. Entonces, quiero decir, nos va a costar ponerla en marcha. Desde luego yo no tengo ninguna duda que la red madre es fundamental para ese cometido, ni tengo ninguna duda de que su presidenta sabe que nos tiene con ellos y que hacemos todo lo posible porque, primero, por financiarle algún programita en concreto dentro de los que hay, pero de todas maneras el problema de la red madre no es el dinero, O sea, no necesitan tanta ayuda económica desde la administración como lo que ellos piensan que es ayuda institucional. Y a difundir quizá, ¿no? Precisamente todo el trabajo que ellos realizan acompañando a estas mujeres a lo largo del embarazo. Justo. Y también después, que también hay que decirlo. Pero le digo que es que eso está siendo muy dificultoso para la administración. Aún así también tenemos que recordar también los datos de natalidad aquí en España, los más bajos en Europa y de los más bajos en el mundo. También es para reflexionar, También, y Murcia, que era una de las comunidades con un índice demográfico más alto, ya no lo es, cosa que es bastante triste también. Usted lo ha dicho antes, usted proviene de una familia numerosa, son en total 11 hermanos, eso ya es muy raro de ver. Eso es una bendición de Dios, aunque de pequeño realmente querrías que no hubiera ninguno más y ser hijo único. Yo lo digo siempre. Yo tuve la desgracia de que mi padre murió cuando yo tenía 11 años y me acuerdo de él todos los días cuando me levanto, y a lo largo del día lo echo muchísimo de menos, y es verdad que era un hombre especial, y al igual que lo es mi madre, que cumple 90 años la semana que viene, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando eres pequeño tú piensas, pero bueno, oye,
¿esto qué es? Aquí tanta gente que me hace la competencia. ¿Eh? Y entonces, ¿En qué puesto está de los 11 pues hermanos? yo soy la octava, y luego soy la de en medio de las chicas. Tengo 2 chicas mayores y 2 chicas menores por en medio de las 5 chicas que somos últimas. Hay mi hermana la mayor, luego 4 chicos, 5 chicas y un niño, digo yo, un niño que ya pequeño, es ¿no? todo un padre de familia, pero con 3 hijos. Pues de verdad que de pequeño te sienta muy mal, ¿eh? Te fastidia Hay que que pelearte tus padres por todo, ¿no? no te dediquen toda la atención que tú crees que mereces y que no tienen por qué dedicársela a ese grupo de gente que tienes al lado, que además no es tan lista como tú, ni tan estupenda, ni tan buena. Siempre te la cargas por todo. ¿Cuál es, Belén, la lección la más valiosa que ha aprendido a lo largo de su vida y quién se la ha enseñado? Pues mi familia. La familia. Creo que la familia siempre está, te pase lo que te pase, ¿sabes? Y hagas lo que hagas. Eso se puede trasponer también a, por ejemplo, en la política también hay una familia política, ¿eh? Y no necesariamente la del chiste que convierte a la madre en suegra, ¿no? Sino en lo que es dedicarte a la política. Pero realmente tus hermanos y tus padres, y luego si estás casado, tu marido y tus hijos, lo que tú consideras tu familia, es un núcleo que es una bendición, ¿no? O sea, sobre todo cuando ya te haces un poco mayor, y te das cuenta que tienes ahí un montón de sobrinos y un montón de hermanos, que ya te digo, que hagas la mayor barbaridad del mundo, o digas la mayor barbaridad del mundo, o estés pletórico, o hayas hecho una cosa magnífica, o estés enfermo, o estés sano, siempre puedes contar con ellos. Eso es un regalo del cielo, la verdad, porque con tanto hermano y tanta hermana, pues con unos coinciden más en unas cosas y con otros en otras, pero desde luego es una maravilla, una maravilla. Nos ha dicho precisamente un pajarito, y ya estamos llegando casi prácticamente al final de nuestra entrevista, que a usted le encanta viajar. Me encanta viajar, me encanta. Que es una viajera empedernida. Y para ponerle ya el punto final a esta entrevista, de los lugares que ha conocido, ¿a cuál nos recomendaría que no nos perdiéramos? ¿O a cuál volvería? Madre mía. Tiene muchos. Hay tantos. Pero Bueno, un desde par de luego, ellos. Pues Praga, por ejemplo. Yo creo que Praga es una ciudad hermosísima, hermosísima. Y desde luego, a mí que no me gusta la cerveza, pero tomar una cerveza en la plaza mayor de Praga, cuando en el momento que se mueve el reloj, maravilloso, yo creo que es una experiencia inolvidable. Y luego, pues, yo he tenido la suerte de poder vivir durante un par de meses en Boston, un mes en París, un mes en Milán, y de conocer lugares como Rumanía, como Taiwán. Rumanía es un país bellísimo, bellísimo. Todo lo que es Transilvania es espectacular, pero espectacular hasta el punto que realmente cuando ya estás en lo alto del todo te encuentras un poco contigo mismo y con Dios, porque piensas, si aquí me pasa algo, de aquí no salgo vivo, evidentemente, porque para que aquí llegue un helicóptero o una ambulancia es casi imposible. Y es tal la sensación de verde, de naturaleza pura. Pero bueno, eso pasa en Galicia, ¿eh? Lo más bonito de Y en todo es Asturias. España. Y en Asturias también. Exacto. Bueno, pues con esas recomendaciones nos vamos a quedar, y con esos sitios maravillosos que nos acaba de describir vamos a poner el punto y final a nuestra entrevista. Le agradecemos que haya estado esta noche con nosotras, ha sido un placer y esperamos que se haya sentido cómoda. Me he sentido comodísima y os agradezco a las tres
que me hayáis invitado a estar aquí. Pues esta es su casa, ya sabe que puede volver cuando quiera. Belén, muchísimas gracias. Gracias. Chicas, gracias a vosotras también. Un placer Os estar espero aquí. el martes que viene, igual que a todos ustedes. Ya saben que tenemos una cita el próximo martes a las 10:15. Hasta entonces, feliz semana.